Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya está aquí. Bueno, me la ha liado Marvel. Marvel me la ha liado. ¿Por qué? A ver, ha sacado What If y es la serie de la cual yo quería hablar, pero iba con un poco de retraso. Entonces, cuando, bueno, lo estaba viendo, digo, vale, entonces, como estos son historias autoconclusivas, voy a hacer una reseña por episodio. Y bueno, pues ya tenía un par grados hasta que, cuidado, aquí sí que voy a hablar de spoilers porque, bueno, se me hace muy difícil hablar de toda esta serie si no menciono los spoilers. Así que estáis advertidos. La cosa es que yo imaginaba que hay historias autoconclusivas y no, resulta que todas están interconectadas, o al menos la mayoría, creo que hay dos que no se interconectan, hasta, bueno, no de la manera que el resto. Entonces, claro, pues yo aquí ya estaba cagado, digo, joder, todos los vídeos que he hecho no han servido para nada, pero luego digo, bueno, hay un par de vídeos que no me quedan muy bien, porque tampoco tenían mucho que decir, así que vamos. A ver, ¿qué es What If? What If es una serie de TVOs que ha sacado Marvel a lo largo del tiempo, que te dan la premisa de qué pasaría si. Y bueno, ahí en cada cómic te mete una cosa diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa si Spider-Man se une a los Cuatro Fantásticos? ¿O qué pasaría si los Cuatro Fantásticos tienen todos el mismo superpoder? ¿O qué pasaría si Hulk, en vez de ser Bruce Banner, es Rick Jones? Y así, yo me he leído bastantes. A mí siempre lo de las historias alternativas me ha molado y bueno, pues me he leído algunos. Y cuando vi que Disney estaba sacando esto, dije, vale, esto, bueno, es una especie de entremés, ¿no? Porque Disney tiene que sacar a cierto tiempo material nuevo para justificar que esté suscrito a Disney Plus. Y bueno, pues después de WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki, pues bueno, pues no hay algo tan grande. Entonces dicen, vale, vamos a sacar algo más de pasar el rato hasta el siguiente gran hit. Y sin embargo, este me ha gustado bastante. Yo lo que yo pensaba que eran historias autoconclusivas, cosas para ver y pasar el rato, pero te das cuenta que no, que en realidad te cuenta una historia en conjunto. A ver, en general yo tenía una gran crítica hacia What If, que creo que la puedo decir ahora, y es que me da rabia porque, claro, la gracia de los cómics es que es el universo Marvel, es decir, se puede ir la olla con lo que quieran. Creo que hay uno en el que sale Conan y todo, y esas cosas. Y sin embargo, aquí yo sabía que no iban a introducir nuevos elementos, es decir, no iban a introducir nuevos sitios, no iban a introducir nuevos personajes, con lo cual, pues a mí me está dando un poco de rabia porque más o menos siempre estamos viendo a lo mismo, siempre nos vamos a reducir a los 3 o 4 sitios, nos vamos a reducir a los 3 o 4 personajes, en plan que sí, Iron Man, Pantera Negra, Killmonger, los 4 planetas mismos, Thanos. O sea, llega un punto que nos estamos reduciendo demasiado. Me da pena porque el universo Marvel es increíblemente vasto y el universo cinematográfico es simplemente una pequeña parte. Entonces, me da un poco de cosa que se nos dijera lo mismo. Y de hecho, ya en los últimos episodios digo, jo, esto está guay. Es que estos planetas ya los he visto un par de veces, necesito algo nuevo. Pero bueno, no es el momento de introducir cosas nuevas, creo yo. Así que bueno, intentaré hablar brevemente de cada uno de los episodios. He empezado por el primero. ¿Qué pasaría si el super soldado, en vez de dárselo a Steve Rogers, se lo dan a la gente Carter? Y bueno, pues se convierte en la capitana Carter. Me gustó, la verdad que como primer episodio está bien. Sí es de que no arriesgó demasiado, es decir, nos dan la película El Capitán América, pero con una protagonista femenina y se sale un poco de la norma, es decir, vale, en vez de lo del bloque de hielo tenemos otra cosa, Steve Rogers en este caso pues usa una armadura muy primigenia de Iron Man, pero en el fondo es lo mismo, es decir, la Capitana Marvel se enfrenta ahí al nazismo y luego pues se queda inactiva durante décadas, vale, no estaba mal, está bien, me gustó que se avanzara la relación entre Rogers y Carter, pero bueno, sé lo que esperaba más, esperaba algo más loco, más que se saliera de lo habitual, pero como un primer episodio no estuvo. Lo siguiente, ¿qué pasaría si Star-Lord fuera Chalea? Es decir, los piratas espaciales, en vez de secuestrar a Peter, pues secuestran a Pantera Negra y se lo llevan con ellos. Chalea, como tiene un gran sentido del honor, pues entonces lo que hace es, vamos, se convierte en una especie de Robin Hood, se convierte en una figura súper popular, que ayuda a la gente, incluso organiza un nuevo grupo en el cual incluye a Thanos, digo, vale, en algún momento Thanos en algún universo se vuelve bueno, y bueno, es una pequeña historia en la cual pues tienen que robar a los coleccionistas, se enfrentan a él, es un plan, no estuvo mal, tiene una aparición de Howard el Pato que a mí me gustó bastante, sé que cuando el coleccionista se enfrenta a ellos con ciertas armas, me dio cosita pensar cómo ha llegado a ellas. Luego además también tenemos un personaje que es como súper fan de Star-Lord y no me gusta tanto, es como se hizo muy pesado. Entonces, pues bueno, pues ahí está, no sé, una cosa muy entretenida y precisamente es lo contrario de esto, del primer episodio, que es, me da una historia nueva y bueno, aprecié eso, aunque sé lo que en algún punto el personaje tan bueno se me hizo un pelín cargante, creo que es porque este tío no paraba de endiosarle. Lo siguiente que tenemos es ¿qué pasaría si los Vengadores murieran? Es decir, Nick Fury va a organizar los Vengadores,
pero van muriendo en extrañas circunstancias. Pues muere primero Iron Man, luego muere Thor. Y sí es cierto que este episodio tiene su aquel, tiene su misterio, pero claro, vuelvo a lo mismo, se reduce a los personajes que ya conocemos, con lo cual la lista de sospechosos es reducida. Y sí es cierto que aunque no es quien yo esperaba en un principio, luego le dices sí, wow, un poco decepcionante, no, pero que como que no me creo que este personaje sea el que haya organizado todo esto, no me lo creo. Me gusta, eso sí, que le han dado pues protagonismo y furia, porque siempre ha estado siempre presente, pero en la mayoría de secundario. Y bueno, pues me ha gustado el final, es una locura. Y aquí es cuando me extraña, porque digo, vale, no está mal, pero como que lo dejas muy abierto, y es lo mismo que sentí con Capitana Carter. Lo que digo, es entretenido, pero el final es un poco extraño. Luego llegamos a el que fue para mí mi episodio favorito, y yo pensé que iba a ser el mejor. Porque, vale, hasta ahora todos han sido muy buenistas, todos han sido muy positivos, y este nos ha dado, vamos, canela en rama. ¿Qué pasa? Es el Doctor Extraño, en vez de perder las manos, pierde el corazón. Pero no físicamente, sino que la mujer de la cual él está enamorado fallece. Entonces, claro, él cuando obtiene el poder de la gema del tiempo intenta deshacerlo para estar con ella, una frustración enorme, y se da cuenta de que está justamente en una especie de nudo temporal o algo así que no se puede eliminar. Es decir, es un hecho impepinable, tiene que pasar sí o sí. Y entonces él es una búsqueda del poder muy loca en la cual pues quiere deshacer todo eso sin saber que pone en riesgo a todo el universo que tiene. Me parece impactante, o sea, es un Doctor Strange como nunca habíamos visto. Es un trabajo sobre el duelo muy importante que no habíamos visto casi desde WandaVision. Nos dan una versión muy oscura. Me pareció increíble, me pareció muy, muy increíble. El Doctor Extraño se le va mucho la olla, se le ve una faceta única. Yo me quedé sin palabras cuando vi ese final, sobre todo porque es un final muy triste, es un final negativo total. O sea, no es bonito, es deprimente. Incluso la escena en la que pide ayuda y le dicen que no, wow, es que digo, no, no puede ser, no puede ser. Sinceramente, para mí fue hasta ese momento el mejor y pensé que no iba a ser superado, pero estaba equivocado. Luego tenemos uno que me hacía bastante ilusión verlo, pero vamos, para mí fue bastante decepcionante, que es ¿Qué pasa si hubiera zombies? Esto sí que se basa no en un What If, sino en una serie que se llama Marvel Zombies, la cual yo tengo casi todos los números, hasta me di cuenta que era sacar por sacar. Y la historia era de que, bueno, pues que te aparece un virus de la nada y los superhéroes se convierten en zombies. Y a mí, bueno, pues fue bastante impactante los cómics, sobre todo cuando te aparece Spider-Man y dice que se ha comido a ti, a May y a Mary Jane. Yo digo, wow, 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 espera, 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 ¿qué? O sea, era impactante. Y bueno, luego además en los cómics empieza a surcar el universo porque se han comido a Galactus y todo eso. O sea, es la leche. Y aquí, pues, me fastidia que no tiene ese toque oscuro. Es decir, estamos hablando de cosas muy importantes y se lo toman como a coña. Es decir, vale, pues tenemos a Iron Man y al Doctor Extraño, que, vale, son zombies, que técnicamente son inteligentes, pero a la vez son derrotados con relativa facilidad. Sobre todo eso, tenemos a los últimos supervivientes, que, vale, pues tenemos a Spider-Man y también tenemos bueno, tenemos a más gente, ¿no? Sin embargo, cuando van falleciendo, pues como que se lo toman a coña, como que no te estás dando cuenta de que están muriendo. O sea, el tono tan oscuro del Doctor Extraño tendría que haber estado aquí. Y sin embargo no lo vi. Vi bromas, vi que, por ejemplo, pues Hope fallece y es como, no pasa nada. Happy, o sea, el que, no sé, es un amigo muy importante y sin embargo, pues eso, ¿no? O sea, cuando él muere es casi una broma. O sea, no estoy nada contento con este episodio. Hay un momento en el que tratan algo de Visión que hacen referencia a una historia del cómic y sin embargo lo tratan como muy rápido y muy a la ligera. Y digo, bueno, espera, que aquí damos tiempo para desarrollar esto. Sinceramente, no me terminó de gustar. Me pareció increíble que hubiera tantísimo buen rollo. O sea, hicieron al principio como una especie de reglas tipo bienvenidos a Zombieland, que digo, que esto no pega cuando hay un apocalipsis zombie y casi todos han muerto. O sea, no pega, simplemente es el tono. A mí me pareció el tono equivocado. Para mí me dio mucha rabia. Luego tenemos uno que a mí no me entusiasmó demasiado, que es ¿qué pasa si Killmonger salvara a Tony Stark? Aquí, bueno, lo bueno que tenemos es que nos centramos en Killmonger, que es un personaje bastante interesante y que no recibió demasiado tiempo de pantalla. Ok, bueno, pues en Afganistán salva a Tony Stark y le empieza a usar para su propio beneficio, robar Vibranium, volver a Wakanda y demás cosas. Che, no está mal. Descubrimos que Killmonger es fan del anime, de los mechas, pero tampoco hay mucho más, no sé, no estuvo mal, estuvo entretenido. Vale, a continuación tenemos uno que a la gente no le gustó nada. Y a mí
No me importó. Es decir, una historia sin pretensiones. No todos los what if tienen que ser una historia súper compleja, un concepto. No, no. Puede haber una cosa más para pasar el rato. En el fondo, a ver, son teos, es para pasar el rato. No todo tiene que ser aquí arte y ensayo. Entonces, pues la cosa es que Thor se va a la Tierra a hacer una fiesta galáctica de todos los personajes pata viva. Aquí vuelvo a lo mismo. Me cansó que todos fueran personajes que ya habíamos visto en otros sitios. Me aburrió un poco decir, joder, tengo otra vez a este, a este, a este. Qué rollo patatero. Y bueno, pues tenemos un enfrentamiento entre Thor y la Capitana Marvel. Vale, es una más de comedia, pero aquí es cuando ya me di cuenta de una cosa, ¿no? Porque, como he dicho, el final es un cliffhanger. La fiesta acaba y te aparece un ser que yo no había visto. Yo pensé que era Galactus. Digo, ostras, es Galactus, vale. La gracia es que la Tierra va a ser comida. Es decir, ha invitado a todos los seres más poderosos del universo y te aparece Galactus y se va a comer la Tierra. Pero luego pensé y dije, espérate, Galactus no se ha introducido. Entonces, ¿este quién es? La respuesta la tuve en el siguiente episodio, que era qué pasaría si Ultron derrota a los Vengadores. Y nos muestran, pues, un mundo donde Ultron se logra meter en el cuerpo de Visión, obtiene el poder de la gema alma, más adelante derrota a Thanos de una manera súper simple y le roba las gemas, y lleva su cruzada genocida por todo el universo. Aquí es cuando reconocí el diseño y dije, espérate, que va a invadir el multiverso. Y sí, efectivamente, como ya habíamos visto, tiene una consciencia cósmica y se enfrenta al vigilante. Me gusta esto por varias razones. La primera es que el Ultron de la era Ultron me pareció un villano decepcionante. Ultron siempre ha sido uno de los rivales más difíciles de los Vengadores, un robot genocida que en un momento incluso se hace de adamantium, algo así imposible de derrotar, y aquí le pusieron como un villano típico, bromista, haciendo chistes, y yo, no, este no es el robot genocida. Y luego, pues que cuando se crea el ejército de Ultrones son como, vamos, los ha hecho ojalata porque eran facilísimo de derrotar. No me gustó, sinceramente, no me gustó, la verdad. Y aquí pues sí que lo veo como un Ultron difícil de derrotar, un Ultron genocida. O sea, sí que lo vi así. Y bueno, pues que haya adquirido la consciencia cósmica gracias a las gemas del infinito y logre llegar a los multiversos y enfrentarse al vigilante, que de verdad queda como un ser súper poderoso. O sea, a mí es un enfrentamiento que me flipó. Y es cuando me di cuenta que, vale, sí, esto está conectado porque la fiesta de Thor acaba con su mundo siendo invadido. Lo que yo no me imaginaba era el siguiente episodio, que era, se crean los guardianes del multiverso, es decir, todos los protagonistas de estos episodios, salvo el episodio de los Vengadores Muertos y Marvel Zombies, se unen para enfrentarse a esta amenaza, es decir, el vigilante pues recoge a todos estos para enfrentarse. A mí me pareció, vamos, increíble. Thor, vale, sí, Thor es muy tonto, pero tenemos otros bastante guays. A mí me ha gustado muchísimo, sobre todo eso porque les han puesto en una posición muy difícil, es decir, tenemos a Ultron, que es las gemas del infinito, y se van a enfrentar 4 contra él, a ver qué hacen, y lo han llevado muy, muy bien. Sobre todo eso, que finalice el anterior episodio con el vigilante pidiéndole yo al Doctor Extraño, dije, ostras, vale, esto está ganado. O sea, a mí me encantó, es un episodio que me encantó, un final sublime. Sí es cierto que, bueno, al principio pues lo han hecho de otra manera. Se incluye también una Gamora que yo no había visto, me he quedado rayado y lo dije, vale, es un personaje que han creado solo para este episodio. Pero a mí me gustó mucho, o sea, es una lucha sin cuartel donde verdaderamente yo veía que tenían muy pocas opciones. Sí es cierto que la excusa de no, es que las gemas de infinito son de otro universo, no este, me pareció muy cogido con pinzas. Pero el final, joder, el final me recordó en cierta manera Full Metal Alchemist, estuvo muy guay y nos dejan pues un pequeño cliffhanger por su una segunda temporada. A mí me gustó muchísimo, a mí me ha flipado, es una serie que agradezco que se haya hecho porque nos dan otras historias, aunque sí es cierto eso, que en cierta manera me dio un poco de pena algunas premisas un poco desaprovechadas. Lo de Marvel Zombies para mí habría necesitado mucho más tiempo y vamos, casi una serie solo para ello. Ha habido episodios más plomo, a mí que no me han gustado tanto, pero está muy bien. Yo me ha dado algo que no me esperaba, que era una historia conjunta y estoy contento. Lo mismo, no me gustó que se tuve que recurrir siempre a los mismos personajes y a los mismos mundos, que en algún punto ya se me hace pesar decir, ah, vale, volvemos a este mundo y volvemos a este mundo. Pero claro, tenemos que trabajar sobre algo que ya es conocido. Así que nada, pues eso es todo. Eso es todo. Espero que os haya gustado y ya sabéis que un like o una suscripción siempre anima, ¿vale? Nos vemos la próxima. Chao.